Al descender el Espíritu Santo sobre el aposento alto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y los pastores José y Sabina Wences, en su programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, proclaman un Cristo de poder que nos da salvación, sanidad, liberación y que viene pronto. Y a esta hora presentamos el programa Viento Recio con los pastores José y Sabina Wences. Aleluya, gloria al Señor. Bendición para cada uno de ustedes, de donde quiera que nos miren. Estamos en esta frecuencia de la radio 1010 AM. Bendición para todos los nuevos oyentes que estarán escuchando esta radio o a través de los medios. Pueden llamar al teléfono en cabina 602-977-1010, en la cual él estará atendiendo según las necesidades o peticiones que usted tenga para que también podamos orar por esas necesidades. Dios bendiga la vida del pastor Wences, su esposa y toda su familia que no pudieron hoy estar, pero declaramos bendición, saludos hasta allá, hasta donde quiera que se encuentre, y que su vida sea bendecida. Vamos a hacer una oración en esta hora por las necesidades y para que Dios esté en lo que se lleve a cabo en esta hora. Te damos gracias, Dios del cielo, por la vida, por la salud, porque permite, Señor, estar aquí aún respirando vida y este hermoso aliento que tú nos concedes, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice a cada persona, Señor, sea del cuerpo de Cristo, hermanos en la fe o nuevos oyentes, Señor, que esta palabra llegue de bendición para sus vidas, Señor, para sus familias, en donde quiera que se encuentren, que tu voz corra, Señor, poderosamente, Señor, como está escrito, que tu palabra haga tu voluntad, Señor. Ella no vuelve vacía, sino que va y hace lo que tú quieres, Señor. Bendice y sana al enfermo, Señor, en donde quiera que esté. Si escucha esta programación, Señor, que la sanidad llegue a su vida, Señor, y si no la escucha también, creemos que tú obras a distancia, Señor. Creemos que tú obras poderoso, oh Dios, a través de la distancia. Te damos gracias, Señor, porque sigues salvando las almas, porque sigues salvando, Señor Jesús, a la humanidad. Gracias te damos, Señor, en esta oración. Declaramos sanidad, Señor, salvación y vida eterna, Señor, y que en donde esté la necesidad, Señor, llegue, Padre, libra de la frustración, Señor, líbralos de la aflicción, Señor, líbralos de toda enfermedad, Señor. Pon tu mano poderosa para que los enfermos sean sanos, Señor, en tu nombre, Padre. Seguimos orando, Señor Jesús, y clamando por este mundo que tiene grande necesidad, Señor, de oír tu palabra y también tu pueblo, Señor Jesús. Así en esta hora damos inicio, Padre, y ponemos una alabanza para poder también escuchar a nuestros hermanos que ministran a través de la gracia que Dios les ha dado, a través de los instrumentos, a través del cántico, la inspiración, para que también se sacie nuestra alma. Gloria al Señor. Y así vamos a escuchar y poner atención. Jehová te oiga en el día de conflicto.
Aleluya, gloria al Señor. Vamos a entrar en esta enseñanza tan hermosa en la cual vamos a estar meditando en ella misma para poder nosotros comprender, entender y analizar cómo Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Vamos a leer la cita principal que se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Vamos a darle lectura a algunos versículos. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, también la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y reserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino estará ahí. Equidad. Esta palabra equidad es el tema de hoy, la equidad de Dios. ¿Cómo podemos entender esta palabra a través de este Proverbios? Hablando Salomón en este pasaje de sabiduría, de entendimiento, nos da a entender que si cada uno de nosotros comprendiésemos esta porción bíblica de este capítulo y sus versículos, nos da a entender que en este mandamiento de la palabra de Dios, guardándolo en primer lugar y estando muy atento a esta sabiduría, e inclinar nuestro corazón en el conocimiento de lo que es Dios y llamar a esa inteligencia y ser un hombre, una mujer prudente de el caminar en nuestro diario vivir y seguir escudriñando, dice, como a tesoros, entonces habrá un temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener temor de Dios nos representa aquellos grandes hombres a través de la historia bíblica, cómo guardaron su testimonio, cómo cuidaron su vida con delicadeza para que Dios les llamara hombres justos, hombres sabios, hombres entendidos, hombres en los cuales llevaban a cabo estas virtudes divinas. Cómo ¿de dónde proviene esta sabiduría de lo alto? El conocimiento de Dios procede de la boca misma de Dios, como lo provee a los rectos y justos que deciden creer en Dios, los que deciden caminar en este hermoso llamamiento y poder caminar y guardar esta verdad rectamente, entender los juicios divinos de Dios y preservar el camino de su santidad. Dice que allí encontraremos toda la justicia y encontraremos todo el juicio de Dios y esta hermosa palabra de la equidad. Mire, aquí encontraríamos hombres y mujeres, tal vez sin tanto problema de la vida, sin tanto tropiezo, sin tantas características que no dependen de Dios, sino del hombre. Y esta es la controversial manera en la cual el hombre se desvía de los propósitos divinos. El hombre se aparta sin conocer o sin llegar a tener tal vez un poco de prudencia, qué es lo que Dios quiere para la humanidad, para cada uno de nosotros. Vamos a dar el entendimiento según Dios y la capacidad para cada uno de nosotros y ver esta palabra tan hermosa. ¿Cómo conocer a Dios?
cómo acercarnos a Él, cómo ser como Dios quiere, cómo caminar en sus riquezas que Él da, cómo ser sabios en su conocimiento. ¿Cómo puede el hombre y la mujer llegar a ser tan sabio como Dios quiere, como Él es? ¿Puede acaso algún hombre llegar a ser entendido? Sí, la Biblia nos refleja, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Encontró Enoc sabiduría, conocimiento, encontró una pureza y una lealtad a Dios en este hombre, y muchos de los patriarcas nos representan esta manera en la cual alcanzaron la sabiduría, el conocimiento y la justicia de Dios, donde el deleite en sus corazones solamente fue lo que Dios ordenaba, lo que Dios decidía y lo que Dios quería para sus vidas. La equidad se conoce en el cristianismo como una manera perfecta, también imparcial, pero justa, separando las nociones humanas de la igualdad. Esto quiere decir que el hombre no se compara en lo que es Dios, mas sin embargo a través de la salvación para la humanidad, según San Juan 3:16, Dios muestra a través de su Hijo la equidad para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta equidad es mostrada a través de un amor, a través de un sacrificio, y como un Dios santo, justo, amoroso, entendible en el pensamiento humano, incomprensible en la naturaleza también humana, en dar a su único hijo, a su hijo unigénito, como lo refleja las Sagradas Escrituras. En él estaba la pureza, estaba sin mancha y estaba en santidad. ¿Cómo encontramos un propósito que rasgue nuestras vidas y nos lleve a un carácter y una moral y una identidad en nuestros corazones, y podamos decir que tenemos algo que nos identifica, esa palabra de Dios dentro de nuestro ser? El propósito en Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, nos muestra las heridas, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el quebranto, la amargura, la vergüenza, la calumnia, burlas, latigazos, golpes y una gran crueldad de la maldad expresada de los hombres ante un ser que caminaba en justicia, que no tenía pecado, que no cometió un asesinato, que no cometió una injusticia, sino simplemente se le juzgó por idealismos presentados en aquella humanidad actual de lo que estamos mirando en la era de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los conceptos de esa humanidad, con esas atrocidades dentro de sus corazones, de sus conciencias, de sus mentes impuras, desleales, llenos de amargura, llenos de odio y de resentimiento hacia un hombre que solo hacía el bien, hacia una persona que solo decidió amar a aquellos necesitados, donde un hombre presentó la justicia divina en extender la mano al necesitado, al enfermo restaurarlo, sanarlo e incluso a los muertos resucitarlo? ¿Cómo lo vio la humanidad en esos tiempos? Los actos de este hombre valeroso llamado Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que este hombre causa tanta indignación y repugnancia en los corazones que no eran rectos, que no eran justos, que no conocían a Dios? Y vemos la calamidad, la manera entendible que
no era el mundo exterior en el cual no hubiese conocido a Dios. Era dentro de su mismo pueblo, dentro de sus mismos creyentes, dentro de sus mismos patriarcas, dentro de sus mismos sacerdocios y de sus mismos reyes en los cuales no conocían a Dios. ¿Qué diferencia hay cuando un ser humano dice, yo conozco a Dios, pero las obras que hace son muy diferentes? Nos da a entender la Escritura que en la naturaleza humana los árboles por su fruto son conocidos. Y asimismo nos dice también de la fuente donde no se produce agua amarga ni agua dulce. Se conoce por lo que es. Y es así donde miramos nosotros la injusticia dentro de los corazones de la humanidad por no reconocer el pecado, por no reconocer la maldad que está dentro de nuestros corazones, sino que queremos cubrirla con las acciones, y fue lo que hicieron estos hombres. Para callar la justicia venidera de Dios, fue antes advertida por el profeta Juan el Bautista, cuando él se dedicaba en el río Jordán a bautizar, para que los hombres mostraran frutos dignos de arrepentimiento. En su elocuencia y en sus palabras, donde traían la rigidez y presentaban el juicio divino como un azote al pecador, diciéndoles, ¿quién les enseña a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseña a ustedes a apartarse del buen camino? ¿Qué obra hay dentro de sus corazones para no acercarse a la luz? La Escritura nos dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y lo vemos aquí en este propósito, como el siervo sufriente fue herido, cómo fue quebrantado, cómo fue avergonzado, cómo fue calumniado y dado de latigazos y golpes con tanta crueldad. La expresión de la humanidad por alguien que solo venía a amarlos, por alguien que solo venía a mostrar misericordia, por alguien que venía a salvarlos de la condenación eterna. Es donde vemos lo controversial de los seres humanos. Muchas de las veces nos jactamos de conocer a Dios y nos alabamos en nuestra propia necedad, cómo es que nos excusamos para no ver la realidad. Dice Isaías 53 que Él cargó el pecado de nosotros, pues en Él no se halló pecado. La Escritura dice, bienaventurado el que no halle pecado en mí. Entonces, el pecado no era de Cristo Jesús, el pecado era de la humanidad y el pecado sigue siendo de nosotros, la culpabilidad sigue siendo de nosotros ante un mundo devastado, enfermo en el pecado y la maldad. De las consecuencias que nos llevan a nosotros, lo único que merecemos es la muerte eterna, la condenación eterna. Pero por gracia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero los requisitos establecidos es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La explicación es clara, el mensaje es claro, y usted decide creer o no creer. Es muy simple, es muy sencillo. Pero en esta equidad de Dios vamos a ir mirando cómo cargó las enfermedades, cómo la ira de Dios fue sobre su Hijo, quebrantarlo hasta los padecimientos de la muerte misma, y toda la ira de Dios la descargó en su Hijo por el pecado que nosotros merecíamos, la muerte. La ira de Dios y el castigo hacia su propio Hijo no escatimó, sino que en él sacrificio eterno
fue la humanidad encontrar una luz de esperanza para no ir a la muerte. Pero a través de la historia y a través del tiempo nos muestra a nosotros la victoria por la cual Cristo murió, fue sepultado y fue resucitado. Sobre las potestades de la muerte, venciéndolos a ellos mismos y exhibiéndolos públicamente, triunfó sobre ellos. Triunfó la verdad, triunfó la luz, triunfó la justicia. Y allí estaba el triunfo de la eternidad sobre el pecado, sobre la muerte y sobre los hombres que caminan en injusticia y sobre aquellos que se rebelaron, de los cuales Dios creó, llamados los ángeles y Satanás. Es así como Dios pasa por encima en sus cualidades, en sus virtudes, y miramos que es muy difícil analizar y entender y comprender tanto amor de Dios para mi vida y para tu vida. ¿Cómo es posible nosotros entender, comprender y analizar? No son superados en la mente humana. No son superados ningún hombre, por más sabio y más entendido que se proponga en su corazón, no alcanza a entender estas virtudes y estas cualidades de Dios. Mas, sin embargo, la Escritura nos dice, ¿acaso un hombre morirá por los demás? Si acaso uno puede morir por otro y se termina. Mas, sin embargo, Cristo murió por toda la humanidad. Y no era por la presente cuando Cristo vino en sus tiempos, sino por todos los que habrían de venir. Esta justicia eterna de Dios nos favorece a toda la raza humana. Es una posición social en la cual nos debe de dar un grande interés en nuestras vidas, que todos necesitamos la redención. ¿Por qué? Porque somos pasajeros, somos como la hierba que hoy florece y mañana se marchita. Somos como la neblina que hoy está y mañana desaparece. En un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Mientras que el hombre hace o piensa hacer algo sobre la faz de la tierra, cuando menos piensa, se acabó el tiempo. Es en esto que debemos de apresurarnos nosotros y de llevarlo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y apropiarnos de esta redención. Todo necesitamos de esta redención. Como buen juez justo, Dios, con la rectitud y la veracidad, dará el pago a cada uno, sea bueno o sea malo. Eso es parte de la equidad de Dios. El juez justo dar lo que cada uno cultivó, sea bueno o sea malo. En la salvación y la provisión, miramos nosotros que la salvación de Jesucristo, que mostró al mundo como máximo ejemplo de su equidad, para mostrarlo y poder tener una mínima idea de quién es Dios, a través de la salvación, esto fue gratuitamente. Y en esta gratitud de Dios es aceptable como recibirlo como Señor y como Salvador. Dejar la naturaleza humana para vivir una naturaleza divina. Entrar en sus propósitos, en sus pensamientos y en su manera de ser. La esperanza de la humanidad es Cristo. El perdón de pecados está en Jesús. La vida eterna está en su Hijo. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede hacer el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Nadie puede entrar al cielo si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Ningún hombre puede hacerlo. Esto es lo contrario de que el hombre no posee esta equidad, sino solamente está proveniente del Dios supremo. El mundo, los no creyentes, los no salvos,
los que no han aceptado todavía a Cristo Jesús como Señor y Salvador en sus vidas. Los que oyen la palabra, pero no la aceptan. Los que oyen la palabra, pero no la viven. Los que piensan que por ser buenos van a ser salvos. Los que piensan en sus propios pensamientos, pero no consienten a Dios para que forme parte de sus vidas. Los hombres son nada ante la justicia de Dios. Los seres vivientes sobre la faz de la tierra somos buenos para jactarnos de muchas cosas, pero cuando estemos delante de la justicia de Dios, se desvanecerán nuestras vidas. Vamos a mirar de dos maneras en la cual nos muestra la Escritura dos juicios que vendrán en la eternidad, dos juicios en los cuales nadie puede escapar. Y queremos ver y presentar estos primeros juicios para el pueblo de Dios, donde hoy en la actualidad se vive un cristianismo a la ligera. Un cristianismo donde importa más los conceptos de los líderes religiosos que la palabra divina. Los conceptos de muchos cristianos donde no forman parte ni siquiera esencial de que la palabra nos juzgue, de que la palabra nos rectifique los errores, donde se elimina el pecado, donde se elimina la humillación, donde se ha eliminado la cruz, donde se ha eliminado el perdón de pecados, donde se ha eliminado más la soberanía de Dios, donde el hombre le parece caminar igual y semejante a como camina el mundo. En estos pensamientos erróneos, donde mucho cristianismo va caminando y apresurándose al fin, y apresurándose a la misma muerte sin darse cuenta de que se ha descuidado de la vida cristiana, de que se ha descuidado de la comunión santa que Dios requiere para poder formar parte de esta equidad de la cual Cristo padeció, su sufrimiento, su dolor y todo lo que nos narra la crucifixión, donde mucho cristiano está huyendo de la cruz, donde mucho cristiano está huyendo de lo que Cristo dijo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle para ser verdaderos discípulos, donde a muchos cristianos le parece hoy en día que solamente con orar desde su casa es suficiente y ya no más congregarse, y ya no más llevar a cabo los dones, los ministerios, y ya no más solamente poner en sus conceptos propios de que yo ya soy cristiano y yo ya voy a ser salvo. Bueno, vamos a la realidad de lo que la Biblia nos dice para que todos aquellos que pensemos así, hoy la palabra y el Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos redarguya y nos exhorte y nos saque de esa muerte espiritual y nos saque de esa pereza y de esa flojera en la cual muchos cristianos han caído por falta de la comunión con Dios. Dos juicios para conocer la equidad de Dios. En Primera de los Corintios, el juicio para los creyentes en el futuro. Por eso debemos de estar preparados. Por eso debemos de estar listos, consagrados y acercarnos más a Dios día tras día. Y cada tiempo y cada lugar que haya, doblar nuestras rodillas, humillarnos y reconocer a Dios como Señor y Salvador. Pero el árbol se tiene que conocer por el fruto, no de palabras. Y es aquí donde Pablo nos habla a través de la segunda carta a los Corintios, porque es necesario, no es si usted quiere o si no quiere, va a ser necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según, no lo que la Biblia dice, según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Esta equidad de Dios, el justo pago, el justo juicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el diablo está engañando a mucho cristianismo en esta actualidad, diciéndole que está bien con la forma de caminar, por la forma de pensar, donde ya la palabra se ha quitado, donde ya no se reflexiona, donde hay mucha fábulas religiosas que están engañando, maestros conforme a sus propios deseos que quitan la palabra, quitan el mensaje, quitan el compromiso y hablan palabras suaves al pueblo. Y ese es el gran peligro, porque las profecías se están cumpliendo y hoy estamos viendo que mucho cristianismo se está profanando. Está la profanación de la fe genuina y nos hemos vuelto en muchas maneras apóstatas de la palabra de verdad. Hemos sido apóstatas y defendemos nuestros pensamientos, pero no queremos defender la Escritura porque no queremos que nos señalen, no queremos que nos critiquen, no queremos que nos juzguen, no queremos que nos hagan para un lado. No, pero más sin embargo, a través de la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra se va a seguir predicando. Según lo que haya hecho, según sea en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 25, el juicio para las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas y los cabritos son representantes de la iglesia, son representantes de los cristianos. Es ahí donde vemos las 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Unos se fueron y otros se quedaron. Unos son sabios y entendidos y otros son rebeldes y son necios en su propio parecer y en su propio comportamiento. Entonces los apartará, dice el pastor, como aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y da las instrucciones, da el por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos en la cárcel o enfermo y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Este es un llamado a la iglesia a mostrar la misericordia, el amor. Vemos nosotros cómo en el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, nos narra la historia que estaba una persona junto al camino que había sido golpeado, azotado, estaba ahí, y vino un sacerdote y vino un levita y se pasó de largo. ¿Quiénes eran? Los que ministraban en el templo, los que cantaban, los siervos de Jehová, eran los siervos de Dios. ¿Y qué pasó? No mostraron misericordia, se pasaron de largo. Pero vino un buen samaritano y lo levantó, y lo restauró y lo llevó al mesón. Eso es un acto de misericordia, y es lo que Dios quiere. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y nosotros nos vamos más: Señor, es que hice esto, es que hice lo otro, y ya voy a estar bien delante de ti. Pero no mostramos misericordia. Es aquí donde dice: entonces les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Estos juicios no los vemos aquí, porque en la representación de la historia del rico, cuando fue al infierno, al infierno, nos dice a nosotros que era el lugar de tormento. Pero aquí la Biblia nos está reflejando al fuego eterno. Esto quiere decir que es en la eternidad, en el juicio, delante, cuando
compadezcamos delante del tribunal de Cristo, porque a algunos pondrá a su derecha y otros pondrá a su izquierda. En la otra escritura nos narra y nos dice que muchos serán levantados del polvo de la tierra, unos para vergüenza eterna y confusión perpetua y otros para vida eterna. Pero esos no son los que resucitan según lo que es el juicio del trono blanco, que es lo que queremos ver, nomás que el tiempo nos está ganando. Es cómo identificar como cristianos qué vamos a padecer delante del tribunal de Cristo y por qué mucho pueblo se está perdiendo. La representación Mateo 25, 1:13 de las 5 vírgenes sabias prudentes y las necias e insensatas. La representación de los cristianos que se van y de los que se quedan, de los que hicieron la justicia y consagraron sus vidas y de los que no decidieron buscar a Dios, mas fueron llamados cristianos. Les dirá: apartaos de mí, no sé de dónde son ni sé de dónde vienen. Mateo 22, 8, 14 nos narra otra historia cuando el rey, puede leerlo, cuando el rey entró para ver a los invitados en las bodas, los que no estaban vestidos de bodas en la fiesta de las bodas. Dice: hey, tú, ¿cómo entraste aquí? No tienes vestiduras de bodas. Y refleja ahí la pureza y la impureza del pecado de sacar a este hombre, decirle sacarlo y echarlo fuera en las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Son los cristianos que no buscan una santidad, que no buscan una pureza, que no caminan conforme a la palabra de Dios, sino que se apartan y distorsionan la palabra, distorsionan el evangelio. Los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos profetas que estamos mirando, distorsionando las Sagradas Escrituras. No, tenemos que ir a ellas para que nos dé a entender si vamos a ser salvos o nos perdimos en el tiempo que estuvimos aquí. Y todavía muchos cristianos dicen: ¿la salvación se pierde? Sí, se pierde. Desde luego, Cristo dijo: si tú le añades a la Escritura, Cristo te añadirá las plagas. Si tú le quitas a las Escrituras, Cristo quitará de ti tu nombre del libro de la vida. Hay mucha enseñanza, pero el tiempo nos gana. Vamos a tratar de entender el otro juicio. Sacarlo y echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios dará el justo pago en su equidad. Romanos 2, 7 y 9. A los que perseverando, dice, a los que perseverando, hablando a la iglesia, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad y vida eterna. Es una consagración la vida eterna. Mas a los contenciosos y a los que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, habrá enojo y habrá ira. Tribulación, angustia sobre toda persona humana que obra en lo malo. También te hace una exposición acerca de lo cual Dios quiere mostrar todo su juicio tan claro para que cada uno de nosotros nos acerquemos más. El segundo juicio del trono blanco, aquí está la humanidad, todo aquel que no aceptó a Cristo como Señor y como Salvador. Nos refleja la Escritura del 20 del 11 al 15, puede leerlo. Nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyó la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no había lugar para la humanidad. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Allá nos dice que compadeceremos ante el tribunal de Cristo, allá la iglesia. Pero acá nos dice que estos estaban delante de Dios, delante del gran trono blanco, y los libros fueron abiertos para mirar la equidad de Dios, el justo juicio de Dios, y que la humanidad va a ver los libros abiertos, y dice que estaban ahí todos que fueron juzgados, todos los muertos por las obras que estaban escritas en el libro, por las obras propias, por el pecado de la humanidad, por la desobediencia, por no aceptar a Cristo, porque su nombre no fue escrito en el libro de la vida, sino quedaron afuera, sin salvación y sin vida eterna. Y otro libro fue abierto, donde está el libro donde se leerá que no está escrito ahí tu nombre, sino
vienes a Jesús como Señor y Salvador. La muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Este es el justo juicio de Dios, mas la decisión Dios te la está dando. Es tiempo de predicar la palabra, el evangelio, la salvación y la vida eterna y los juicios venideros, para que los oyentes escuchen y puedan ser salvos. No es tiempo de estar perdiendo, escuchando filosofías huecas y muertas, sino que acerquémonos a la bendita palabra del Señor. Es aquí sin escapatoria, un lugar donde nadie puede regresar. Grandes y pequeños representan la humanidad sin distinción, sin rango social y sin influencia. Eso no presentará nada para delante de Dios. Sean reyes de la tierra, serán juzgados, sean grandes, pequeños, de todas las edades. Los libros serán abiertos, libro de las obras, libros donde estará escrito el nombre de cada quien, pero ahí no estará, solamente será para que lo vean. Las consecuencias de la incredulidad, de ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad, la humanidad no entiende, la humanidad no comprende. No habrá más oportunidad para tu alma, no habrá ya más. Escucha, reflexiona, entiende, comprende, acércate lo más que puedas a Dios y donde se predique la palabra de verdad. Capítulo 2 de Proverbios, léelo. Esta es la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Si solamente entendiésemos, sería suficiente para que la humanidad no pereciera. Mi deseo es que Dios bendiga tu vida grandemente. Oramos por estas necesidades que nos presentan, para que Dios obre a favor de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, y para que este evangelio se siga predicando, y para que la palabra de Dios siga fluyendo en cada uno de los corazones, de los hogares, de donde quiera que nos escuchen. Acércate. Si tú te has apartado de Dios, vuelve el camino de Dios. Él es amplio en perdonar. Vuelva, deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Si Dios te ha prestado la vida, es porque Dios quiere hacer algo contigo, o no quiere que te pierdas y vayas a condenación eterna. Posiblemente no se han dado cuenta muchos, pero me llevaba en reflexión el Señor que posiblemente muchos nombres de muchos cristianos se están borrando del libro de la vida. Mi deseo es que Dios te bendiga. Culminamos. Estaremos aquí próximamente, si Dios nos lo permite, y seguimos orando por las almas y las necesidades de la radio. Dios te bendiga. Y agradecemos su atención y sintonía al programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, ubicada en el 1221 al este de la calle Pima, en Phoenix, Arizona. Sus servicios son martes 7 de la noche.